Mis hermanos, existe un plano terrenal en el cual nosotros vivimos. Es lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos, lo que estamos experimentando. Ese es un plano terrenal. Pero también existe un plano espiritual. Y en ese plano espiritual es donde se mueven los espíritus, los ángeles, toda clase de seres espirituales. Hay muchos seres espirituales. Hay ángeles, hay serafines, querubines, hay demonios, hay espíritus inmundos, hay toda clase de seres espirituales. Y aunque no los vemos, ¿cierto? Tenemos que estar conscientes de que ese plano espiritual existe y es real y está presente todo el tiempo. Entonces, podemos entender lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y mire, Israel estaba en Egipto. El pueblo de Israel estaba trabajando para Faraón. El trabajo era pesado y la carga se le hacía cada vez más pesada a Faraón. Y el pueblo que estaba en cautividad, ellos no eran conscientes del plano espiritual. Y es muy importante, mi hermano, que uno vea el plano espiritual. Y yo le voy a poner un ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela, ¿cierto? Nosotros creemos, o la gente cree, que ya con que caiga, por ejemplo, con que caiga Maduro, ya se arregla todo y Venezuela se va a arreglar. Pero no es así, no es así. ¿Por qué? Porque hay ahí unos tronos, podríamos decirlo así, seres espirituales que están en los lugares altos y que desde ahí están dominando toda la nación. Entonces la gente piensa que la lucha es abajo, en la superficie, pero no. La lucha es una guerra espiritual y esa guerra espiritual tienen que darla en los lugares altos, donde están entronizadas las potencias, en las montañas del norte, en esos lugares que son los que controlan esa nación. Y por eso, sí, un paso importante podría ser derribar a Maduro, pero las cosas no van a cambiar, las cosas no van a seguir mientras, ¿cierto?, espiritualmente estén tomados esas alturas, esos lugares. Y eso era lo que estaba ocurriendo en Egipto. El pueblo de Israel estaba oprimido, pero la opresión era tal que no eran conscientes del plano espiritual que se estaba manejando allí. Entonces, a Dios le toca escoger a un hombre llamado Moisés y le muestra a Moisés una guerra espiritual. Y no solo se la muestra, sino que lo pone en medio de esa guerra espiritual. Y yo creo, mis hermanos, que es un tiempo, ahora, actualmente es un tiempo donde Dios nos pone en medio de una guerra espiritual a nosotros también como iglesia. Porque también hay un tiempo de gran bendición por venir. Hay un tiempo de gran bendición por venir a ustedes. Hay una tierra que fluye leche y miel que nos está esperando. Así es. Pero hay que librar una batalla contra Faraón, que no nos quiere dejar ir, que nos tiene detenidos, que nos tiene limitados. Y por eso no podemos ver todas las bendiciones, todo lo que Dios tiene. No podemos experimentar la gracia y el favor de Dios
sobre nuestra vida. Ahora, te voy a hablar de algo en esta mañana, de cómo vencer al faraón de Egipto. En el Antiguo Testamento, el faraón era una figura de Satanás. Y es muy importante que vivas una vida libre para que puedas servir al Señor. Que puedas tener libertad, mi hermano, para adorar y servir a Cristo. Porque servir al Señor es una bendición muy grande. Adorar a Cristo es una gran bendición. Y yo quiero que tú abras tu Biblia, los que trajeron la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 12, versos 12 y 13. Dice la palabra. Vamos a leer y leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Firmado yo, el Señor. Así firma. La sangre, verso 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén y amén. Este texto, mis hermanos, que acabamos de leer, esa es la Nueva Traducción Viviente. Yo leí en la Reina Valera. Este texto que acabamos de leer nos habla sobre la sangre, donde Dios pasa por alto los pecados de Israel y los perdona y los libera. Así como nosotros hoy, ahorita, celebramos la sangre de Cristo, que pasa por alto nuestros pecados y nos libera y nos bendice. Amén. Esa es la sangre con la cual nosotros tenemos que pelear, mi hermano. Con la sangre de Cristo es con lo que nosotros podemos ganar nuestras batallas. Esa sangre, el pueblo de Israel la puso como señal, una señal que los guardaba. Y cuando el ángel de la muerte pasó, matando a los primogénitos de Egipto, no tocó a los hijos de Israel. Por eso se llama Pascua, ese momento. Pascua significa saltar. Dios iba a ejecutar sus juicios en todos los dioses de Egipto. Y sabe una cosa, las plagas de Egipto fueron juicios, no solo contra Faraón, no solo contra los egipcios que oprimían al pueblo, sino contra los dioses de Egipto. Era una guerra espiritual. Era una guerra espiritual contra espíritus que tenían a Egipto bajo su control. Y voy a hablar de espíritus, de esos espíritus que ataban a Egipto y cómo esto se aplica a nuestras vidas. Entonces, el primer juicio contra estos dioses de Egipto lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 7, versículos del 14 al 25. Éxodo 7, del 14 al 25 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón cuando baje al río y saldrás a su encuentro en la ribera y llevarás en tu mano la vara que se volvió serpiente y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para que te diga: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has querido escuchar. Así ha dicho el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán.
apestará el río, y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Amén. Vamos a saltarnos al versículo 22. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Así que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como había dicho el Señor. Faraón se volvió y regresó a su casa sin prestar atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Así pasaron 7 días después que el Señor hiriera al río. Amén. Entonces, el primer punto que te quiero compartir está en el versículo 15. Dice, Dios le dice a Moisés, ve por la mañana a Faraón cuando baje al río. Entonces, mis hermanos, el primer punto es, enfrenta a Faraón. Y ya que usted está aquí, dígale al que está a su lado, vas a tener que enfrentar a Faraón. Dice lo que está a tu lado, vas a tener que enfrentarte a Faraón. Amén. El verso 15 dice, ve por la mañana a Faraón, y he aquí que él sale al río. Entonces, el rey de Egipto, el faraón de Egipto, ¿a qué horas iba al río? Tempranito en la mañana. Amén. Faraón no quiere que sirvas a Dios con libertad. Él te quiere, mi hermano, mantener cautivo. El enemigo nunca va a querer que tú adores a Dios. Por eso en Egipto, el faraón le multiplicaba las cargas al pueblo de Israel. Y si alguien se pregunta, si alguien que está aquí se pregunta, ¿por qué se me multiplican las cargas? ¿Por qué cada vez tengo más y más problemas, situaciones? Sencillo. El enemigo no quiere que sirvas a Dios y lo adores con libertad. Entonces, te va a multiplicar las cargas, una tras otra, para que esas cargas sean un estorbo en tu servicio a Dios, para que no te goces en la iglesia, para que no te goces de lo que realmente el cristiano se goza, que es servir y adorar a Dios. Ese era el plan, o es el plan del enemigo. Ese es el plan del faraón. Él está tranquilo, pero le ponía cargas al pueblo de Israel para que no se multiplicara ese pueblo, para que no le sirvieran a Dios con libertad. La Biblia dice, mis hermanos, que él iba tempranito por la mañana al río Nilo. Todos los días el faraón bajaba temprano por la mañana al río Nilo. Y allí es donde el Señor le dijo a Moisés que tenía que enfrentar a Faraón. Y así usted y yo también, mi hermano, tenemos que enfrentar a Faraón en la mañana, temprano. No cuando ya nos llenó la cabeza de mentiras. No cuando ya nos llenó la cabeza de problemas. Porque cuando Faraón te habla, Faraón te miente. Y no solo te miente, te pone carga. Y entonces nosotros llegamos al final del día cargados, con 10,000 cosas en la cabeza, con muchas mentiras. Y todas nos las ha puesto el enemigo, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque por la mañana no enfrentamos o no encaramos a Faraón. Cada mañana vamos a la presencia de Dios, pero cada mañana también tenemos que saber que el Faraón se levanta temprano y se va al Nilo
a tomar agua. Por eso, al principio del día, mi hermano, tenemos que atar toda obra del enemigo. Tienes que saber que Satanás nos va a atacar. Él tiene toda la noche para preparar los ataques. Él tiene toda la oscuridad por eso dice la palabra, ningún arma forjada contra nosotros. Tiene toda la noche para forjar ataques, problemas, armas contra el cristiano. Entonces tú tienes que entender como cristiano que al día siguiente Satanás te va a atacar. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que vivas una vida cristiana en libertad, bendecida, que alabes a Dios, que estés contento, que estés alegre con tu Dios. Ahora, tú puedes decir, pero pastor, Dios es bueno, Dios es un Dios misericordioso, Él no va a permitir que el enemigo me toque. Es verdad, mi hermano, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y como Dios es bueno y Dios es misericordioso, no quiere que tú y yo vivamos atados ni cargados, sino que vivamos libres. Y por eso nos dice a nosotros, hermanos, también a la mañana tienes que enfrentar a Faraón. Dios le dice a Moisés, ve al Faraón por la mañana. No le dice que vaya en la tarde, que vaya a mediodía, qué sé yo. Le dice a la primera hora del día, él va al río. Allí lo vas a encontrar. Allí lo vas a enfrentar. Amén. Por eso es tan importante que cuando tú te levantes por la mañana, lo primero que hagas es decir, Señor, te adoro. Orarle al Señor, Señor, te adoro, te alabo, te exalto. Y me vuelvo ahora contra todo ataque de Satanás que en este día quiera levantar contra mí. Y en el nombre de Jesús, todo faraón que venga a atacarme en este río, a mí y a mi familia, yo lo ataco, lo reprendo y lo echo fuera. En el nombre de Jesús. Amén. No salgas de tu casa. No emprendas tus tareas sin antes haber enfrentado a Faraón y haberle dicho, en el nombre de Jesús, no tienes autoridad sobre mi vida. Tú no tienes autoridad sobre mi casa. Tú no tienes autoridad sobre mi familia. Porque después, mi hermano, cuando nos pasan cosas, cuando nos suceden cosas, entonces nos preguntamos, ¿y qué pasó? Y Dios no me guarda, ¿sí? La Biblia dice que el Señor te guarda, ¿cierto? Y el maligno no te toca. Pero el problema fue que por la mañana no enfrentaste a Faraón. Entonces Moisés se tuvo que levantar de mañana e ir contra Faraón, a enfrentarlo. Y de mañana tú y yo también tenemos que enfrentar a Faraón. No tengas miedo a la mañana. Levántate y cúbrete con la sangre preciosa de Cristo, esa que derramó en la cruz del Calvario, y cancela, neutraliza toda obra del enemigo en tu vida. Amén. Mire, mi hermano, el que más desea en la vida que te vaya mal es Satanás. Y manda espíritus para que te ataquen, para que no te dejen tranquilo. Por eso tú en la mañana dices, toda obra de Satanás yo la neutralizo, yo la cancelo, no tiene poder ni autoridad sobre mi vida. Y en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, tampoco tiene autoridad sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi casa.
ni sobre todo lo que voy a hacer en este día. Amén. Así se enfrenta. Recuerden, nosotros ya aprendimos a orar, pero ahora tenemos que aprender a hacer guerra espiritual, porque si no el enemigo siempre va a ir por la mañana tempranito a los ríos de los creyentes y se va a estacionar allí y te va a estorbar. Y va a decir, qué bueno, no hay nadie para enfrentarme. Hoy tengo las manos libres, hoy tengo libertad para atacar a este cristiano. Hoy tengo libertad. Muchos dirán ahí, ay pastor, pero es que me levanto tan rápido y tengo que salir tan rápido a trabajar. O tengo que levantarme tan rápido a atender a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, que no me da tiempo. Se me olvida. Y por eso no puedo orar. Mi hermano, así como no se te olvida vestirte por la mañana y no sales desnudo a la calle, así también que no se te olvide orar para que no salgas desnudo espiritualmente. ¿Me estás entendiendo? Porque cuando no oras, los espíritus te ven desnudo espiritualmente, sin la protección ni la cobertura de Dios. Porque tú no estás orando. Dios te está diciendo, bueno, ¿qué pasa? No me necesita. Entonces, es cuando pasan las cosas. Mire, y no nos pasan a veces, y nosotros a veces nos olvidamos hasta de orar, y no nos pasan muchas cosas. Más grave, es por la gracia de Dios. Pero si no, imagínense dónde estaríamos. Porque cuando no oras, el diablo te ve desnudo espiritualmente. Te repito, sin protección, sin cobertura. Entonces, mi hermano, ¿qué vas a hacer tú? En la mañana cuando te levantas, acuérdate que no solo hay una vestidura física, sino que hay una vestidura espiritual con la cual tú también tienes que vestirte. No sé si me están entendiendo. Amén. ¿Y cómo le dicen? Señor, vamos a orar. Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo. Me pongo la armadura de Dios. Y Faraón no me va a encontrar. Y Satanás no me va a encontrar. Por eso la Biblia dice, ¿cierto? Que hay que ponernos, ¿qué? La armadura de Dios. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe, ¿cierto? Para parar todo dardo de fuego del maligno, dice la palabra. Cuando comienzas el día, tienes que acordarte de protegerte con la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú te levantes, tienes que tener y estar consciente que tu familia también tiene que estar cubierta. Tus hijos, tu casa, tu trabajo, tu empleo, tu hogar, todo. Tú tienes que ser alguien que cuida no solo sus vestiduras físicas, sino sus vestiduras espirituales. Porque sabes que si el enemigo te ve sin ellas, lo más probable es que venga con un ataque. Amén. Entonces, vuelvo y repito, tú tienes que levantarte todas las mañanas y decirle, Señor, hoy yo me he visto con vestiduras nuevas. Hoy yo me he visto con la armadura de Dios. Hoy me pongo la sangre de Cristo. Y este día enfrento al enemigo en el nombre de Jesús. Y toda obra de las tinieblas, todo ataque del enemigo, lo cancelo ahora en el nombre de Jesús. Pero hay gente que se levanta y ora solamente de esta manera. Señor, te doy gracias por este día. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Y listo.
Y esa es la mayor parte de los cristianos. Estamos orando así, mi hermano. Señor, gracias por este día. Bendícelo. Y ya. No, mi hermano. Señor, gracias por este día. Y ahora me cubro con la armadura de Dios. Te adoro a ti primero. Acuérdate que no solo, eso lo enseñamos, acuérdate que no es solo darle gracias a Dios, sino adorarlo también. Dar gracias es muy importante, pero también hay que adorar. ¿Por qué? Porque a Dios se le adora. Amén. A Dios se le adora. Entonces por la mañana le das gracias por este día y le das adoración a Dios. Gracias, Señor, por este día. Señor, en este día te adoro. Reconozco que tú eres mi Dios. Te exalto. Te entrego todo mi ser. Amén. Tienes que cambiar la estrategia. Amén. En el río Nilo. Porque el faraón va y bebe y se nutre. Y dice, este solo da gracia. Yo voy tras él. No está cubierto. Acuérdate que el faraón es cabeza dura. Es duro de servir. Es bravo. No es buena gente. Es lo peor con lo que te puedes encontrar. Y lo más insistente que es el enemigo. Entonces, tú te tienes que armar fuerte. Señor, gracias por este día. Te doy toda la adoración hoy. Te alabo, te bendigo. Y me vuelvo ahora contra todo ataque de Satanás que hoy tenga planeado contra mí, contra mi casa, contra mi familia. Me adelanto ahora a todo ataque del enemigo. Me adelanto ahora a toda estrategia del diablo. Todo accidente que tenga preparado, toda enfermedad, toda trampa del enemigo, ahora queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Así oramos, mi hermano. Mire, ¿por qué estoy hablando esto? Porque a mí muchas veces Dios me muestra espíritus. Ya. Y cuando Dios me muestra un espíritu, para no decir otra palabra, es porque ese espíritu ha sido comisionado para atacarme o para atacar a mi familia o para atacar a la iglesia. Amén. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo lo tengo que cancelar en el nombre de Jesús antes que llegue. Y ellos no se acercan mucho, mi hermano. Mire, esos espíritus de la reja de allá adelante no pasan. Ellos siempre entran por el frente o por el lado izquierdo, pero nunca pasan más allá de la reja, porque el Señor no se los permite. Porque yo siempre tengo un grupo de ángeles rodeando esta casa. Amén. Y yo no me acuesto, mi hermano, sin orar. Yo no me acuesto sin decirle al Señor, Señor, yo me voy a acostar. Mi cuerpo va a descansar, pero mi alma queda libre. Y esa alma libre, ¿qué pasa? Es una presa fácil de los ataques del enemigo. Pero el Señor, por lo menos a mí, me los muestra antes. Por eso les digo, yo nunca me acuesto sin decirle, Señor, ahora envía tus ángeles a este lugar. Envía tus ángeles que rodeen esa habitación. Envía tus ángeles que rodeen esta casa. Tu casa, mi hermano, tiene que estar rodeada por ángeles.
Siempre. Tú tienes que pedirle a Dios. Tienes que rogarle. Tú no puedes darle la orden a Dios, Señor, te ordeno que envíes. No. Ni decirle, Señor, Señor, te ruego, te pido humildemente que envíes tus ángeles que rodeen esta casa. Que haya un vallado, Señor, alrededor de ella. Así como tú tenías un vallado alrededor de la vida de Job. Y el diablo no podía tocar la vida de Job, no podía tocar su casa, no podía tocar su familia, no podía tocar sus bienes, no podía tocar sus fincas, sus animales, no podía tocar ni siquiera a sus empleados. Así, Señor, te pido que haga un vallado alrededor de mí. Mi hermano, usted nunca se acueste sin antes pedir la protección divina. ¿Por qué? Porque su alma va a quedar ahí libre cuando usted se duerme. ¿Y qué va a pasar? Que van a venir espíritus a atacarlo. Y por eso que usted sueña. Sueños feos, sueños que lo persiguen, cosas terribles. A veces soñamos. Y pensamos que es un sueño. Sí, es un sueño. Pero es algo que se está dando, es algo real que se está dando en el plano espiritual. Tan real es que usted por la mañana amanece afligido, amanece triste. Porque lo han atacado. Amén. Pero Dios es bueno, mi hermano. Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Y Él siempre nos da la visión por adelantado. Nos muestra las cosas. El Señor a mí me muestra las cosas. El Señor, a veces me pasa con la iglesia, el Señor me muestra una persona, me muestra algo, y yo oro por adelantado. Amén. No siempre fue así. No siempre fue así, porque muchas veces el Señor me mostraba las cosas, muchas veces el Señor me advertía las cosas. Pero yo no entendía. Ya. Y como yo no entendía, pues yo no hacía nada. Pero de tanto el Señor mostrarme y suceder cosas, yo comencé a entender. Porque mi hermano, esa es otra cosa, que Dios, por lo menos a mí personalmente, Dios me muestra los espíritus, tal como son. Ya. Y me dice, no te acerques, porque a veces yo trato de acercarme. Dice, no te acerques, peligroso. Dios, Él nos muestra, pero no nos muestra literalmente las cosas que van a suceder. Nos muestra, por lo menos, este es algo personal que yo estoy compartiendo con ustedes, para que ustedes también aprendan. Por lo menos a mí me muestra la entidad. Pero yo no sé qué es, o yo no sé cuál es la característica o el fin de ese ataque. Ya. No lo entendía y me sucedían las cosas. Pero ¿sabe una cosa? El Señor sí nos muestra todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir aprendiendo los códigos. Porque Dios no te habla así literalmente. Así como el Señor enseñaba por parábolas, ¿cierto? Cuando tú, en el mundo espiritual, Dios te enseña a los cristianos, pues, por códigos. Y tú tienes que ir aprendiendo los códigos del Señor, los códigos de Dios. Amén. Hasta que tú vas advirtiendo. Y por eso les digo, mis hermanos, yo recibí muchos ataques del enemigo. Por eso. Porque el Señor me mostraba, pero yo no hacía nada, porque no entendía. Y ¿sabes una cosa? Yo también sé que a ustedes les ha pasado, a muchos aquí les ha pasado igual.
que el Señor les ha mostrado, a mí me lo muestra en visión, cuando estoy orando, más que todo. Por eso es importante orar. Porque, por eso es importante que apenas usted se despierta, ore. Lo que le dije, enfrente al faraón. Porque ahí el Señor te va a mostrar qué es lo que viene en contra tuya. Para que tú lo canceles. Amén. Así es. A otros también les habla en sueños. Y usted sueña. Y ese sueño es una advertencia de Dios para el futuro. Muchas veces el Señor, ¿cierto? A través de los sueños nos muestra esa clase de ataques. Amén. Entonces por eso usted tiene que orar, hermano. Mire, yo tenía un problema. Me estoy saliendo un poco del tema, pero quiero compartir esto con ustedes. Yo tenía un problema. El Señor me despertaba a cualquier hora de la madrugada. Puede ser a las 3, puede ser a las 4, puede ser a las 2, a las 3:30. Me despertaba. Y yo normalmente, yo me acuesto, nosotros nos quedamos viendo prédica, oyendo cosas, leyendo la palabra, orando a veces. Y yo me acuesto tipo 12 de la noche. Nos acostamos siempre. Entonces, si el Señor me despierta a las 2:30, 3 de la mañana, ¿con qué fuerzas me voy a levantar? ¿Con qué fuerza? Es difícil, ¿cierto? Entonces el Señor me despertaba. ¿Y yo qué hacía? Yo, ay, Señor, mi espíritu quiere orar, pero mi cuerpo quiere camita. Y yo veo a la pastora así sabrosito ahí durmiendo. Y yo, 5 minuticos más, Señor. Y me acuesto y profundo enseguida. ¿Y sabe una cosa? Comienzan los ataques. Entonces, escúcheme bien esto, porque, bueno, esto me ha pasado a mí, pero de pronto le puede pasar a usted también. Entonces yo me di cuenta que el Señor, la mayoría de las veces, no me despierta porque a esa hora Él quiere o le da, no sé, Él quiere despertarme. Él quiere despertar, porque Él ya quiso despertarme a esa hora. No. Yo me di cuenta que cuando el Señor me despertaba, era anticipándose al ataque espiritual que venía sobre mí, sobre la casa, sobre mis hijas, sobre mi familia, sobre la iglesia, porque el Señor me ha advertido de ataques que han venido sobre la iglesia. ¿Ya? Pero de eso no quiero hablar porque es muy fuerte. Pero mire, entonces yo me di cuenta que cuando el Señor me despierta en la madrugada, no es porque Él quiere, porque el gusto de Él es que despertarme a esa hora para que yo me ponga a orar, no. Es para advertirme, para que yo me ponga de rodillas y comience a orar y a atajar toda obra de las tinieblas. Porque a esa hora, la cuarta vigilia para adelante, es cuando se intensifican, ¿cierto? Es cuando, en la cuarta vigilia en adelante, es cuando opera la última guardia, que se llama la del terror nocturno. Entonces, yo entendí ya, porque me pasó muchas veces. Muchas veces tenía que despertarme a la pastora porque estaba yo pataleando, ¿cierto? Pataleando en la cama, claro, estaba bajo un ataque. ¿Pero por qué? Porque no me dormí, no quise
No le quise apartar al Señor. No me quise apartar. Entonces, mis hermanos, sí, Dios nos guarda. Sí, la palabra lo dice, el Señor nos guarda. Y el maligno no nos toca. Pero usted tiene que orar y velar, porque vuestro adversario, el diablo, dice el apóstol, está como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cómo? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está alrededor, buscando a quien devorar. Mire, y como les decía, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Oiga eso, cada mañana. Sí, mi hermano. Pasa por el ataque, porque no te cubriste. Pero por la misericordia de Dios, el enemigo no acaba contigo. Por la gracia de Dios, no permite que el enemigo te destruya completamente. Pero cuántas cosas, ¿cierto? Podríamos nosotros, cuántos problemas, cuántas situaciones, cuántas ansiedades, cosas podríamos usted y yo evitarnos. Yo no sé por qué el Señor en esta mañana me puso a compartir estas cosas. Porque yo creo que nosotros como cristianos, ¿cierto? Debemos ser, antes que todo, preventivos. Debemos ser preventivos y no curativos. O sea, Dios quiere que tú seas prevenido. Dios te previene para que ni pases por las aguas, ni pases por el fuego. O sea, Dios te previene. Pero a veces nosotros somos, la mayoría de las veces, tan descuidados, espiritualmente hablando, que muchas veces como cristianos no somos conscientes del mundo espiritual que nos rodea. Pero también dice, cierto, que aunque pases por las aguas, no te negarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Vas a pasar, pero por la misericordia de Dios, el Señor te sostiene, te mantiene, no deja que te ahogue, no deja que te quemes. Pero cuántos dolores, cuántas ansiedades. Es necesario, mi hermano, porque muchas veces tenemos que oír peticiones de oración de boca de los hermanos, de cosas que le están sucediendo para que oremos, ¿cierto? Pero que muchas de esas cosas usted las puede evitar. Y el enemigo, hay dos áreas que atacan mucho en nuestra vida, que es el área financiera y el área de la salud. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a dejar ahí. Gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que mis hermanos hoy tienen fe. Fe, Señor. Y hoy vamos en tu nombre y con la sangre de Cristo. Mire, mi hermano, y esto ha sido una experiencia grande para mí sobre la sangre de Cristo. No hay una cosa más poderosa, y sobre todo cuando uno está liberando, cuando está en una guerra espiritual, que la sangre de Cristo.
Cuando usted le dice a un demonio, la sangre de Cristo te consume, mire, eso es poderoso. Enseguida tiene que huir de nuestra vida. Por eso en esta hora tenemos fe. Y tu palabra dice que no hay un nombre, ¿cierto?, dado a los hombres en el que podamos ser salvos, en el nombre de Jesús. Y que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús es poderoso. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de las tinieblas. Y te pido en esta hora, Señor, que traigas juicio sobre todos esos espíritus que hoy están operando en el nombre de Jesús. Trae liberación, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús declaramos que esas cadenas hoy se rompen, que hoy hay liberación en esta casa. En el nombre poderoso de Jesús, que somos libres para alabar y para adorar a Dios, que somos libres para servir a Dios. Todo lo que está operando ahora, Señor, en contra nuestra, ahora en el nombre de Jesús, lo cancelamos en esta hora. Hoy lo cancelamos, Señor. Hoy nos levantamos en tu nombre contra el faraón, contra toda hueste de maldad, contra todo lo que está atacando a tu pueblo, Señor. Hoy, en esta hora, nos enfrentamos. En el nombre de Jesús, cancelamos, neutralizamos toda estrategia del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, todo lo que está atormentando a mis hermanos, toda visión, todo sueño, todo lo que está atormentando ahora, en el nombre de Jesús se cancela. No tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Todo lo que está reteniendo tu bendición, todo lo que está reteniendo lo que Dios te ha dado, ahora en el nombre de Jesús, le damos la orden de que lo suelte. Se cancela toda obra que ha venido a traer pobreza, fracaso, miseria, duda, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Envía tus ángeles ahora, Señor. Te lo rogamos, Padre. Envía ángeles que nos ayuden. Ángeles, Señor, de guerra. Ángeles con espadas encendidas de fuego. Ángeles con espadas de doble filo, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas tiene que retroceder en tu vida. En el nombre de Jesús. Declaramos que hoy los cielos se abren sobre esta casa, sobre tu casa, sobre este lugar, sobre tu vida. Los cielos se abren sobre tus hijos, sobre mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que hay libertad. Declaramos que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana?